Aló, hola. Hola, Hola, hola Claudia, hola. ¿cómo estás? Bien, bien. Qué maravilloso ver tanta gente reunida. Esta reunión. Es una reunión. Oye, entonces hay mucha gente que se escucha con eco. No sé por qué pasa eso. ¿Me escuchan con eco ahora? ¿No? ¿Está bien? Ok, ok. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas interesadas en este taller. Yo estoy muy agradecida de la invitación que me hace la Escuela de Escritura Creativa de Valparaíso y en especial a Gladys González, que es la ideóloga de este encuentro maravilloso en, en donde yo voy a contar un poco desde donde nace una posible escritura travesti. Eh, yo soy Claudia Rodríguez, tengo 53 años, soy de Santiago de Chile y soy una activista travesti, feminista, autónoma, eh, y que me lancé a la escritura ya viejita en realidad, en el 2000, en el 2007 tomé un curso que para mí fue como un seminario, un diplomado, que para mí fue bastante importante, fue como crucial. Fue un seminario sobre género en la Universidad de Chile, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, a mis 32 años, como por ahí fue. Yo soy de 68 y tomé este taller el 2007. Y lo más importante de este taller fue que estuvimos durante un año leyendo principalmente a em, autoras clave en el desarrollo de las distintas olas del feminismo. Y lo más clave fue que, desde mi perspectiva, fue que leímos mucho sobre las biografías, la importancia de la biografía para hacer análisis críticos respecto de, en este caso, la violencia real y simbólica hacia las mujeres, y eso me permitía a mí entonces, me entregó herramientas entonces para hacer una posible reflexión respecto también de la violencia real y simbólica hacia las personas que no somos ni hombres ni mujer, ¿ya? Como les contaba, bueno, yo ahora lo que voy a hacer es contextualizar desde qué pasó en mi vida ya que tomó la decisión de escribir. Fue como, fue como una decisión política escribir. Resulta de que yo nací en el 68, aquí en Santiago, en una comuna que se llama San Miguel, una comuna bastante eh, precarizada, una comuna se dice marginal, ya periférica, en realidad se dice periférica, de Santiago. Soy el quinto hijo de una familia de 6 hijos. Yo soy el quinto hijo hombre ya de esta familia. Em, y después de mí viene mi hermana. Nos llevamos por un año con mi hermana de diferencia. Y lo curioso entonces, una de las cosas curiosas que pasó es que antes de que yo naciera habían 4 hermanos hombres
y ya tenían el equipo de fútbol hecho, 2 contra 2. Y entonces yo, como era el quinto hijo, como que no tenía mucho, desde mi perspectiva, ahora analizando así esotéricamente, no tenía como mucha participación en ese equipo dado, ¿ya? Bueno, yo nací en esta familia que proviene del campo de Valdivia, de un pueblito que se llama Lanco, eh, un pueblito bastante también empobrecido, por lo cual mi familia, mis padres, mi madre y mi padre toman la decisión de venirse a Santiago, mucho antes de que yo naciera. La verdad es que no sé cuánto tiempo antes de que yo naciera. Eh, pero me cuentan de que mis padres me cuentan de que había tanta necesidad de trabajo, no había donde trabajar, no había recursos, y por esta necesidad de tener una vida mejor, se mueven del sur del campo a Santiago, ¿ya? Y fue aquí donde la familia siguió creciendo. Eh, y entonces ocurrió de que mi madre me contaba de que ella comenzó a trabajar muy tempranamente, a los 9 años. Ya su mamá la ofreció a una familia española en ese pueblito que se llamaba Lanco para que ella fuera eh, una moza, ya, que ayudara a las hijas de este matrimonio español, ya. Las hijas eran varias hijas, me contaban unas 3, unas 4 hijas que pertenecían a esta familia española, es decir, acomodada. Estas niñas podían estudiar y mientras ellas iban al colegio, mi mamá en su infancia, ¿no es cierto?, se tenía que preocupar de, eh, de hacer la limpieza de las habitaciones de estas niñas, de prepararle la ropa, lavar, planchar, y preparar la alimentación, el aseo, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces ella me decía de que le hubiera gustado mucho a ella tener esa oportunidad de haber estudiado como estudiaban ellas. Y finalmente entonces eso finalmente fue que ella se crió analfabeta, ¿ya? Mi madre entonces, una mujer, una niña que había nacido en el campo, no tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir y a estudiar, porque tuvo que ir a trabajar como lo hacían esta familia de extranjeros. Entonces, entonces esa historia en mí, con el tiempo, cada vez fue tomando como más peso, ¿ya? Que mi mamá no supiera leer y escribir y finalmente entonces fuera una persona analfabeta. Entonces, durante toda mi infancia, mi adolescencia, ella insistía en que los hijos aprendiéramos a leer y a escribir, ¿ya? Que nos decían, porque como muchas, a lo mejor como muchas familias, como muchas madres, decían que la educación era lo único que podían dejarle a una, ya para que se defendiera en el mundo. Pero ahora, ¿no es cierto?, ya yo mayor, ya habiendo pasado por el feminismo, como les contaba, habiendo pasado por este diplomado, que hablábamos sobre las experiencias de vida de las personas que habían aportado en las miradas críticas del feminismo, ya me di cuenta lo que mi madre decía, el dolor de haber sido analfabeta, ¿ya? Entonces, el resentimiento también de haber sido analfabeta, ¿ya? Me recuerdo, por ejemplo, que mi mamá me contaba de que ella no sabía aquí en Santiago andar en micro, ¿ya? Y por lo tanto, entonces lo que tuvo que hacer fue, eh, dado que no sabía leer, fue memorizar los letreros de las micros, los colores de los letreros de las micros. Sabía que tal letrero de la locomoción
la dejaba en donde vivía su hermana, ya en otra comuna periférica, y que otro letrero de otra micro la dejaba en La Vega, por ejemplo, o que con otro letrero tenía para ir a pagar las cuentas. Entonces, su estrategia de sobrevivencia fue inventar un modo de lectura del mundo, ¿ya? Eh, durante mi infancia, entonces, ya siempre repetía, hay que aprender a leer, hay que aprender a escribir, es muy importante que aprendan, por lo tanto, entonces fue súper rigurosa en que nosotras fuéramos al colegio, en cumplir todas las normas del colegio, por esta necesidad, por este vacío que ella tenía, por este resentimiento que ella tenía de lo que significaba eh, en este mundo, en esta región metropolitana, aprender a leer y escribir, cómo significaba saber defenderte, ¿ya? Eh, bueno, esta familia venía del campo y vivíamos yo recuerdo que vivíamos en campamentos, más bien en tomas, ¿ya? En tomas de terreno, y por lo tanto mi propia familia había hecho con los vecinos las casas donde vivían, las rucas donde vivían. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, cuando escribo, eh, una casa hecha de tablas, en donde todavía quedaban los espacios donde se veía para afuera, eh, una ruca que no tenía ventanas bien hechas, que no tenía ventanas con vidrio, sino que tenía ventanas que eran unos espacios que cuando se cerraban quedaba toda la habitación oscura, y que en el verano mi mamá hacía con restos de género que encontraba por alguna parte, las cortinas y las cortinas de separación de las habitaciones, que no eran muchas, porque la verdad es que vivíamos bastante hacinados. Por ejemplo, yo siempre en mi infancia recuerdo que dormíamos dos personas en una cama. Ya yo dormía con mi hermana, a veces me tocaba dormir con mi hermano, eh, a veces se nos llovía la casa, sentíamos el viento de fuera, en, estos, en estas formas de vivir en Tómapo, ¿ya? No teníamos agua, no había electricidad, y otro recuerdo también súper importante es que no había piso, el piso era la tierra, ¿ya? Mi mamá entonces barría la tierra, regaba el piso del comedor, y después lo barría. Ese tipo de recuerdos tengo. Éramos una familia bastante precaria y grande, ¿ya? Desde mi punto de vista era una familia muy grande para la pobreza que teníamos, para la precarización que teníamos en esa época. Mi papá entonces encontró luego un trabajo en una fábrica que se llamaba Yarur Sumar. Eh, Fue como el trabajo más importante que tuvo mi papá durante toda su vida, ¿ya? Y mi mamá entonces hacía el trabajo de dueña de casa, y mi mamá siempre se preguntaba todo el tiempo qué vamos a comer mañana, ¿ya? Dado que éramos muchos hijos. Y además también mi papá, que con el tiempo se hizo cada vez más alcohólico y, y distribuía su sueldo más en su copete, que en la familia entonces siempre había como discusiones por eso, porque siempre nos faltaba plata. Y mi mamá entonces tenía esa peregrina curiosidad de qué íbamos a comer mañana. Se preocupaba mucho mi mamá de guardar pan, por ejemplo, de guardar en bolsas plásticas pan, y, eh, y muchas veces, por ejemplo, comíamos pan añejo, y el pan añejo, la marraqueta, cuando se guarda en las bolsas, queda como súper blandito. Entonces, para mí era una exquisitez comer ese pan añejo, ¿ya? Y claro, por otra familia, otros vecinos decían, esta familia come pan añejo. Y para mí era como un placer, era lo que yo conocía.
Por ejemplo, también ahora, por ejemplo, eh, durante un tiempo, ahora en los últimos años me da impresión que haya frutillas todo el tiempo. Antes nunca comimos frutilla cuando yo era niñito. Nunca habían frutillas, difícilmente habían fruta. Hubo veces en que yo comía fruta y tengo sueños respecto de esta abundancia de fruta, cuando en una de estas tomas, porque, porque estuvimos en diferentes tomas, porque no todas las tomas resultan, muchas veces te echan, te logran echar. Y nosotros, nuestra familia tenía que volver a iniciar el proceso de construcción de la casa y todo el cuento. Y me acuerdo que en alguna ocasión estuvimos en un terreno en donde habían árboles frutales. Había sido este terreno de una familia, ¿ya? Dueños de fondo, y tenían frutos, y ahí llegó un montón de gente donde llegamos nosotros también, instalamos las casas, hicieron esta toma, y habían árboles frutales. Y ahí entonces habían ciruelas, habían damasco, me acuerdo que habían higos también, qué abundancia de fruta, pero eso no duró mucho tiempo, sino que fue también un tiempo corto. Y entonces la experiencia de haber vivido en Toma fue bastante significativa para mí, fue como también un espacio, a pesar de que una situación precaria, una experiencia de precarización, también fue una experiencia bien comunitaria, porque yo me acuerdo que en estos campamentos había siempre muchos niños, eh, habían siempre muchos niños y compartía, entonces hacíamos como comunidad con los niños y jugábamos todos juntos, ya recorríamos el territorio. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y hace interrupción. Ahora sí parece. Entonces, Inés tiene el micrófono prendido. Por favor, Inés. Entonces hacíamos comunidad con estos niños de mi misma edad, bueno, de diferentes edades, pero más o menos la misma generación, y jugábamos mucho, y recuerdo que jugábamos mucho y recorríamos todo el territorio que justamente no tenía ni camino, no tenía red eléctrica, no tenía agua, por lo tanto entonces era un terreno muy, muy como estar en el campo, ¿ya? Entonces lo que yo cuento en algunos poemas que he escrito era de que yo nací en un Santiago que todavía no era Santiago, ¿ya? Porque justamente no había camino, no había alumbrado, no había red eléctrica, nosotros en nuestras casas no teníamos electricidad, por lo tanto entonces no teníamos mucho acceso a televisión, a radio, ya eso se fue dando cuando fueron pasando los años. Em, entonces vivíamos como en lugares en donde todavía habían caballos que la gente criaba, habían vacas, habían gallinas, ¿no es cierto? Mucha gente, mi mamá también criaba gallinas, entonces teníamos un gallinero, se escapaban las gallinas, se las comían los perros. eh, Siempre pasaban aventuras, había gente que tenía ovejas, ¿ya? Una de las historias es que traían las ovejas en el tren, ya desde el sur, traían las ovejas eh, a Santiago para criarlas y para tener más ovejas y tener carne y todo el cuento. Entonces, y nosotros nos juntábamos desde temprano en la mañana y todo el día jugando hasta que hacía frío y nos entrábamos para el otro día otra vez y seguir jugando, porque todo esto pasaba antes de que tuviera la edad de ingresar a la escuela. Y entonces eh, fue una experiencia de bastante libertad esos primeros años de mi infancia porque eh, me dejaban, por ejemplo, el pelo largo, me dejaban crecer, ¿ya? Y no era una necesidad cortarse el pelo, cortarle el pelo a los niños, porque como todavía no entrábamos al colegio,
eh, pasaban los años y yo tenía el pelo largo. eh, Nunca fue un tema el pelo largo. Por lo tanto, entonces cuando yo jugaba con los niños no había ningún rollo de preguntarse si soy niñito, si soy niñita, hasta que entré al colegio, ¿ya? Y cuando entré al colegio fue como un trauma, fue como uno de mis primeros traumas, porque fue en el colegio cuando me hicieron ver, ¿ya? Que yo era muy afeminada, ¿ya? Que me tuvieron que cortar el pelo, ¿ya? Mi mamá sin explicarme, sin preguntarme nada. Un día llegó una señora, me amarraron a una silla y me cortaron el pelo y yo no entendía por qué, para qué, ¿ya? Me cortaban el pelo como si me hubieran cortado un brazo, sin preguntarme, ¿ya? Porque como que el pelo no era parte de mi cuerpo, ¿ya? Eh, Fue como fue un trauma ponerme un uniforme y ver cómo ahí había una división, ya que yo nunca había sentido, porque a mí me pusieron un uniforme de niño. Y entonces ahí como fue como las primeras experiencias de el mundo que me esperaba, en donde había una división entre niños y niñas que yo nunca había imaginado que podría existir, ¿ya? Em, y entonces, por distintas formas, empecé a recibir la violencia porque yo vivía en otro mundo, en un mundo en donde estas diferencias no existían. Em, el uniforme, el cortar el pelo, el entender la diferencia entre mi nombre y el nombre de las demás personas, el nombre de las niñas. Mi nombre era un nombre masculino, ya y nunca yo había tomado conciencia de eso. No tenía ninguna significación, porque además tampoco me decían Claudio, nunca en mi familia me dijeron Claudio, me decían de otra forma. Em, Me decían Callito, y Callito para mí no era, desde en ese momento no era ni masculino ni femenino, no había tomado noción de eso, había cariño, ¿ya? Em, por lo tanto, entonces fue un golpe ingresar al colegio y ahí yo entiendo o comienzo a tratar de entender qué significaba esto. De repente, bueno, fueron pasando los años, yo fui como avanzando en los cursos, primero, segundo, tercero básico, pero siempre estaba esta situación de violencia hacia mí por mi forma de caminar, por mi forma de pararme, por mi forma de hablar incluso, ¿ya? Porque al parecer yo hablaba muy femeninamente, ¿ya? Mi tono de voz era muy femenino. Y por lo tanto, entonces, en el colegio me empezaron a insultar, me decían Tereso, me decían Colipato, me decían un montón de cosas que mis hermanos, por ejemplo, resentían. Tengo un hermano mayor que yo, que también nació en Santiago, los demás tres habían nacido en el sur, pero mi hermano que venía antes que yo, que tenía como 2 años de diferencia de mí, el Jaime, resentía eso, resentía que cuando a mí me gritaban Tereso, ya era algo malo. Y su forma de enfrentar eso era pegarme y decirme que yo tenía que aprender a defenderme, a golpear para defenderme, ¿ya? Aprender a dar golpes, combos, para eh, aprender a defenderme cuando me dijeran esto, porque esto que me decían era malo, ¿ya? Y la verdad es que yo tampoco entendía mucho, ¿ya? Que esa palabra fuera tan mala, pero dado lo que ocurría, yo me fui dando cuenta de que por mi culpa le causaba algo malo a mi hermano, ¿ya? Que a él le dolía eso que me decían a mí.
A veces, por ejemplo, era mi hermana la que me defendía, porque como yo no sabía pegar, y mi hermana en esta familia de puros hombres aprendió a golpear y era mi hermana la que me defendía contra los niños que me decían, maricón, Tereso. Y entonces me di cuenta de que lo que se percibía era de que cuando a mí me gritaban Tereso, maricón, también mi familia sentía que eran a ellos también los que los insultaban. Los insultos también eran para la familia, ¿ya? Esa percepción, ¿ya? De lo que ocurría me hacía doler, ¿ya? Y por lo tanto, entonces yo lo que traté de hacer para que no ocurriera eso era tratar de descifrar lo que significaba ser niño, masculino. Ya, por lo tanto, entonces de repente andaba escupiendo. Y yo dije, tengo que aprender a escupir, ya, para ser más masculino. Tengo que aprender a andar golpeando a la gente para ser más masculino. Eh, pero era patético. ¿Ya? Igual no dejaba de ser patético el que yo tan afeminada anduviera escupiendo o anduviera golpeando a la gente, que a los niños, ¡pum! También era como algo que yo no alcanzaba también a descifrar de que había una forma de golpear y no podía ser esa forma manerada de golpear. Con el tiempo me fui dando cuenta, pero como era tan frecuente el insulto, la injuria, como dice uno de los estudiosos de la biopolítica, eh, eh, la injuria me empezó a hacer más observante, a sufrir más, a hacer esa lectura del insulto me llevó a sufrir más y eh, a aislarme también, aislarme porque yo no sabía lo que estaba ocurriendo, no manejaba los códigos para poder entender lo que estaba ocurriendo y de alguna manera modificarlo a mi favor, ¿ya? Lo que ocurría era que había una modificación, pero era patética, ¿ya? No dejaba de yo ser la misma criatura amanerada. Bueno, junto a esto también ocurrió el 73 en mi familia, ¿ya? Eh, el 73 significó el inicio de la dictadura militar eh, y el comienzo de un tipo de violencia que superaba cualquier otro tipo de violencia. Por lo tanto, entonces ahí mi mamá ya lo que me transmitía era una preocupación eh, por la sobrevivencia. Ya se preocupaba mucho de que mi papá volviera del trabajo, de que mis hermanos estuvieran cerca siempre de la casa. Recuerdo que por el sector donde vivíamos, que fue como la comuna de La Florida, que en esa época eran principalmente potreros y ciertas construcciones, ¿ya? Pero habían calles, avenidas centrales en donde con el tiempo siempre aparecían cuerpos de personas muertas, ¿ya? Con balazos. Y esto eran comentarios de las personas adultas, entre los vecinos, entre la familia, ya que comentaban que había aparecido tal cuerpo, que conocían a tal persona que apareció muerta. Ya entonces la preocupación, no solamente de mi mamá, sino que también de las vecinas, mis tías y todo el cuento estaba como en esa centralidad, ya de que se estaba viviendo eh, es frente a una amenaza permanente, ¿ya? Eh, entonces, siempre escuchaba comentarios respecto de eso, las expresiones eran siempre qué va a pasar en el mañana, hay que cuidarse, cuídense, no salgan, vuelvan temprano, ¿ya? Eh, no se vayan muy lejos, porque en cualquier momento podría ser alguien de la familia
ya que podría desaparecer y aparecer muerto en la calle con un balazo, ¿ya? Em, Otra cosa que ocurría era que en el trabajo de mi papá siempre existía el riesgo de que lo dejaran sin trabajo. Mi papá se había metido en el sindicato, ya por lo tanto entonces mi papá estaba siempre perseguido por que se descubriera que era sindicalista y que por eso lo mínimo que lo dejaran de trabajo, lo dejaran sin trabajo, ¿no es cierto? Y que lo mataran. Entonces también ocurrió que dentro del campamento, dentro de la población, se supo de personas conocidas que aparecieron muertas. Entonces era vivir en un continuo miedo. ¿Ya? Yo recuerdo mi infancia con esta sensación de miedo. ¿Ya? Em, em, y por lo tanto entonces era como que en cualquier momento había una bomba que iba a estallar. ¿Ya? Iba a desplomar todo, iba a desplomar a todo Santiago, a todo el país. Entonces mi mamá siempre con esta pregunta de qué íbamos a comer mañana. Recuerdo que teníamos que acompañarla a hacer colas para comprar algunos alimentos. Eh, y, y entonces en esa circunstancia, en ese contexto, yo era un problema, ya, porque en ocasiones las profesoras llamaban a mi mamá para que fuera a una reunión porque tenían que decir cosas de mí. Y las cosas de mí tenían que ver con que yo era muy femenino, muy amanerado, ya, y que se daban cuenta los profesores de que los niños me querían pegar, los niños ejercían violencia sobre mí. Entonces mi mamá llegaba a la casa, me sacaba la mierda y me decía, aprende a defenderte, yo no sé qué va a ser de tu vida cuando yo me muera, ¿ya? Se supone que hay una compañera, está la compañera Jenny, que puede ver ese detalle de alguien que cayó y no puede entrar, que la deje entrar, por favor. Bueno, entonces el cuento es que mi mamá se abrumaba con esta situación, o sea, con todo este contexto político ya que era tan inminente, la llamaran las profesoras para decirle, ay, su niñito es maricón. ¿Cachai? Me sentía tan culpable, me sentía eh, eh, tan tonta de generar este conflicto justo en este momento eh, en donde mi mamá estaba preocupada por la vida de mi hermano y la vida de mi papá. ¿Ya? Entonces yo hacía esfuerzo por tratar de pasar piola, de ser menos amanerada, de tratar de leerme a mí misma, de mis gestos, ya trataba de evitar mis gestos, pero a mí me encantaba bailar, me encantaba bailar. Entonces, cuando tuvimos una radio en la casa, yo ponía la radio y me ponía a bailar y bailaba y había visto como unas imágenes en ciertos televisores, porque nosotros no teníamos televisor en la casa, y había visto una bailarina eh, árabe, entonces yo bailaba como la bailarina árabe. Mi mamá siempre se hacía de géneros y los cosía, y ahí hacía chuapinos, que son como las alfombras, ahora se dice alfombra, pero en esa época mi mamá le decía chuapinos, y entonces tenía su living limpiecito, y le ponía su chuapino, y yo agarraba el chuapino y me lo ponía en la cabeza, y tenía un pelo largo, y yo bailaba árabe. Y me sacó a mi mamá, cuando se daba cuenta, mi hermano cuando se daban cuenta, me agarraban y se sacaban la mierda. ¿Hasta cuándo andé hueveando con el mariconeo? ¿Cachai? Era terrible. Entonces yo tenía esos ataques, yo trataba de controlarme, de controlarme, de controlarme, pero cuando escuchaba una música, un ritmo, se me movía se me desparramaban los caramelos, po. Y entonces siempre tenía como esos ataques. Eh, Siempre, entonces nunca fue como,
Nunca logré pasar piola. Ujú. Y mi mamá me transmitía esto, cambia porque tú eres niño. Ah, porque una vez hubo un conflicto, entonces cuando a mí la primera vez que me pusieron cotona, porque ese era el uniforme de la época, no era ni siquiera camisa y pantalón, era cotona, y para las niñas era un delantal, ¿ya? Un delantal celestito, precioso. Y a mí me ponían una cotona gris de obrero, y yo, mamá, Dios, no me quiero poner eso, no quiero ir al colegio porque no me quiero poner eso. ¿Cachai? Y con vos para allá y con vos para acá, y me tenía que poner la cuestión. No me quiero cortar el pelo, no me quiero cortar el pelo, que hacía tremendo escándalo porque no quería cortar el pelo. Y finalmente con vos iban, con vos venían y me tenía que cortar el pelo. Eh, entonces, también en el colegio, por ejemplo, una de las reflexiones que yo hago es que, claro, me enseñaban las letras, me enseñaban a leer, me enseñaban palabras, me enseñaban cosas, ¿no es cierto? Me entregaban conocimiento, pero esos conocimientos no tenían nada que ver conmigo, ¿ya? Siempre hablaban de un niño, ¿ya? Que era niño, que no había duda de que habría niño porque había modales de niño, porque había formas de niño, y estaban las niñas con modales de niña, ¿ya? Y con cuerpos de niña, y nunca, yo digo, nunca cuando yo accedí a estos conocimientos, nunca estos conocimientos hablaron de mí, ¿ya? Hablaron de esta situación que me pasaba a mí, porque yo no me sentía ni niño ni niña. No había un cuerpo en mí que no se sentía identificado, ¿ya? Eh, y que se construyó en esta infancia comunitaria, en el campamento con otros niños, que era así, que era así, y que no encajaba con el sistema educacional. Por lo tanto, entonces yo siempre me sentía como excluida y sufría por esto. Ya sufría tanto que empecé como a retraerme, a mejor estar sola, a mejor tratando de no llamar la atención, eh, eh, y a disfrutar, por ejemplo, de ver las novelas calladita, a ver las películas calladita, eh, a, a, a tratar de interpretar el mundo, pero sin omitir mucha opinión, ¿ya? Y lloraba mucho, me sentía muy sola y todo el cuento. Y entonces me recuerdo, por ejemplo, de que veía muchas novelas. Ya tenía la opción de ver muchas novelas porque como no formaba equipo, no era parte del equipo de mis hermanos que siempre andaban jugando a la pelota, ¿ya? Entonces yo veía muchas novelas y veía a la ¿cómo que se llama esta actriz venezolana que duró años, tuvo como 2 décadas? Ya tuvimos como 2 décadas en el campamento viendo novelas de la Lupita Ferrer. La Lupita Ferrer y José Bardina, ya novelas venezolanas que duraban años, ya, en donde lo que yo veo ahora eran siempre mujeres desvalidas, el personaje de la Lupita Ferrer eran siempre mujeres desvalidas, ya, a las cuales un hombre que era José Bardina la reconocía, la validaba, ya, la hacía ser sujeta, ya, por el amor además también. Entonces me encantaba el personaje de la Lupita. Cualquier personaje que quisiera la Lupita Ferrer, yo enamorada de ella porque sufría, ¿ya? Y todos los comentarios de las señoras del campamento tenían que ver con la vida, ya, que además también tenían ella, porque las novelas tenían que ver con que eran mujeres campesinas, eran mujeres con problemas de salud, eran mujeres sin educación, por ejemplo, que llegaban a servir a una casa en donde el hijo de la familia bien, ya, era José Bardina y se enamoraba de esta empleada, entonces la trasladaba de su pobreza a ser dueña de la casa, casi al final de la novela. Entonces había una construcción ahí en las novelas de una forma de ser mujer que yo sentía que era la mía, ¿ya? Entonces yo soñaba
en mi soledad, que yo era la Lupita Ferrer y había un hombre que me descubría, ¿ya? Y que a pesar de todo, a pesar de tener todo en contra, el hombre me salvaba de mi triste realidad. Fue como, era el sueño de mi infancia, de mi primera adolescencia. Y entonces, todo esto en un contexto de violencia militar, ya desde esta dictadura también de pobreza, ¿ya? Pero pasaron cosas significativas porque, por ejemplo, en el sindicato siempre hacían regalos y los regalos eran libros. Ya en mi casa entonces hubo unos cuantos libros, diccionarios, ¿ya? Entonces había un diccionario hermoso con una tapa hermosa que daba gusto entrar, leer y que mi papá cuidaba como huesos santos, oye. Diccionario y enciclopedias, también llegaron atlas y libros de poemas de la Gabriela Mistral con una tapa maravillosa y de Pablo Neruda. Pero a mí me gustaba más la Gabriela Mistral. Después con el tiempo yo leí algo de Pablo Neruda. Pero, y también para mí fue súper significativo un libro que se llamaba Lea, en donde habían unos niñitos en la tapa y entonces enseñaban como las letras, después la sílaba y después las palabras y habían cuentos. En el Lea habían cuentos, ¿ya? Entonces los cuentos eran como súper significativos para mí porque además también las ilustraciones eran bonitas, eran blanco y negro, pero eran tan bellas. eh, Ahí como que me empezó a gustar pintar, por ejemplo, dibujar. Y mi papá también le gustaba dibujar, por lo tanto entonces me estimulaban para trabajar, para hacer eso. Y entonces yo para caer en gracia hacía dibujos, ¿cachai? Y se los mostraba, así como pidiendo, quiéranme, para algo sirvo, ¿cachai? Entonces mi mamá decía, así este niño tan sensible, sirve para pintar, capaz que cuando sea grande sea un pintor. Bueno, siempre buscando como un poquito de esperanza, me encantaba leer el libro de la Gabriela Mistral porque era muy bonito, ¿ya? A lo mejor no entendía mucho lo que decía, ¿ya? O la lectura era infantil, ¿no es cierto? La que uno la hacía, pero me gustaba mucho de vez en cuando buscar ese libro, quedarme con ese libro. Eh, y entonces pasó el tiempo, ya yo pasaba de curso con nota suficiente, ya, porque siempre estaba como agobiada de mi problema, de mi situación, de mi forma de mirar el mundo, me enamoraba de mis compañeros de curso, ¿cachai? Hacía alianzas con mis compañeras, jugaba en los recreos con mis compañeras para que los compañeros, cuando las miraran a ella, me alcanzaran a ver a mí, pero era patético porque a mí me cortaban el pelo como Hitler, con una patilla por acá y me peinaban como Hitler, así militar. A todos los hermanos nos hacían el mismo corto y el mismo peinado. Entonces era como, ¿cómo te van a mirar, Claudia? Si era mirar a un niño, pues no había por dónde dudar, ¿cachai? Entonces yo siempre me imaginaba así como en las novelas de la Lupita Ferrer me enamoraba de que tenía romance con mis compañeros, con los amigos de mis hermanos que iban a la casa. Eh, entonces, siempre como divagando, divagando y oculta, ¿no? Y culpable, ya entonces llorando por cualquier cosa, y llorando porque me pegaban mucho, ya, si no era mi hermano, era mi mamá, un coscorrón, ¿cachai? Ándate de la cocina, aquí solamente están las mujeres, ya. Aunque mi mamá trataba de que todos hiciéramos los mismos trabajos. Y siempre mi mamá repetía, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a leer, aprende a escribir. Eh, y entonces pasó de que finalmente sobreviví a la educación media, a diferencia de la generalidad de mis compañeras travestis de esa época, ellas eran excluidas de la familia, eran echadas de la familia por tener las mismas características que yo, ¿ya? Eh,
en mi caso, ya en mi familia me contuvieron, ya no me exiliaron, me soportaban, me toleraban, ¿no es cierto? Todo el tiempo mi mamá, eh, mi mamá tenía que soportar que se dijeran cosas de mí. Un día vino una vecina a reclamar a mi mamá: señora, su hijo le anda dando besos en la boca a mi hijo, dígale que no lo haga más. Entonces mi mamá, totalmente avergonzada, decía: weón, ¿qué estáis haciendo? Y me sacaba la mierda. Pero yo tenía esos deseos de agarrar el beso, porque además también veía las novelas y en las novelas daban altos besos, entonces yo quería besarme y agarraba al niño y lo besaba, pero él también quería, él también se dejaba. Bueno, y el cuento entonces que mi mamá tenía que pasar esos bochornos por esta hijita que tenía, por este hijite que tenía. Entonces pude terminar la enseñanza media. En la enseñanza media pasaron cosas significativas también. Eh, por ejemplo, tuve un profesor de castellano que también era homosexual. Él sufría mucho por su homosexualidad y se exigía a él verse siempre como un caballero. Él siempre, todos los días de Dios, llegaba al colegio con un terno distinto, con una corbata, y con un terno muy caballero y sólido, ¿ya? Y todo el mundo decía de él que era homosexual, que era maricón y todo el cuento, que lo habían visto por allá, que lo habían visto por acá, mariconeando. Y este caballero, este profesor de castellano, nos hizo leer poesía, nos hizo leer a la Violeta Parra, a la Gabriela Mistral, nos hizo leer bastante, y cultivó, desde mi perspectiva, en mi caso, el leer, el tener una mirada crítica. Y bueno, en el fondo es aprender a leer poesía, ¿ya? Que las cosas que no eran tan literales, que las frases querían decir otras cosas, por lo tanto entonces había la posibilidad de hacer otra interpretación y otra interpretación. Y también tuve una profesora de historia, ya, una profesora de francés, me acuerdo que tuvimos, no aprendí una palabra de francés, pero eran significativas porque hacían el cruce en su, ¿cómo se llama? En su clase con los derechos humanos, sobre todo en historia. Y entonces una vez nos hicieron una investigación, hacer una investigación sobre derechos humanos. Y no sé por qué situación, en este momento no recuerdo, no puedo recordar, por qué a mí se me ocurrió hacer una investigación de la bomba de Hiroshima. Había una biblioteca, por lo tanto entonces estimularon que fuéramos a la biblioteca a buscar información y todo el cuento, buscar imágenes, y yo entonces puse mi investigación sobre los derechos humanos y fue como la primera vez que me acerqué a la noción de derechos humanos, parcialmente, ya a esa edad. Habré tenido como 15 años, 16 años, una cosa así. Um, y entonces, bueno, hubieron como esos pequeños despertares, ¿ya? En donde, en donde entonces hacer otras lecturas de lo que se me estaba enseñando era una posibilidad que a mí también me permitía incluirme de alguna manera, ¿ya? Verme en esas reflexiones sobre los derechos humanos. Y eh, bueno, el cuento es que mi infancia y mi adolescencia, y esta convivencia con esta familia fue atravesada décadas por el miedo a que en algún momento el país reventara, a que nos mataran, ya, y, y sometida al silencio, principalmente sometida al silencio y al no reaccionar, ya, al no tener una opinión,
una voz, ¿ya? Bueno, entonces después salí de la educación. Pero además también, por ejemplo, en la enseñanza media ya yo estaba más adolescente, más deseante, y por lo tanto entonces yo veía, tenía esa mirada hacia mis compañeras eh, le vinieron toda la carga hormonal, se convertían en minas maravillosas, ¿no es cierto?, bellas, que andaban siempre con maquillaje, entonces al terminar la clase, ya, ellas estaban preocupadas de pintarse la boca, de pintarse el ojo, de maquillarse, porque había un mino que las venía a buscar. Y mi dolor más grande era de que yo no podía hacer eso porque ningún mino me venía a buscar, ¿ya? Yo estaba totalmente en la desolación, era deseante, pero estaba totalmente en la desolación porque vivía de sueño en mi mente de que algún compañero se enamorara de mí, ninguna posibilidad. Durante mucho tiempo creí en que eso era imposible, de que nadie se podría enamorar de mí, ¿ya? Pero yo insistía en soñar. Quizá por la Lupita Ferrer, quizá por la marca que dejó en mí la Lupita Ferrer. Entonces salí de la enseñanza media, ya escupida, vapuleada, y me puse a trabajar y justamente por esa sensibilidad que yo tenía con la artesanía, ya con las artes plásticas, me puse a trabajar de artesana, ya tenía esa habilidad, por lo tanto encontré ahí, empecé como a trabajar en artesanía durante mucho tiempo y en, terminó la dictadura militar, ¿ya? Y supuestamente entonces comenzaba la democracia. Y en ese cambio, ¿ya? Entre comillas, cambio, que sabemos que mucho no fue real, hubo un programa de televisión en donde vi a un activista gay, vi la entrevista de un activista gay, ¿ya? Vi la entrevista de Roberto Pablo, que es un activista que todavía está vivo, que fue parte de la primera organización homosexual en Chile y que fue entrevistado por la Pamela Giles, ¿ya? Él llegaba a la entrevista vestido totalmente de cuero negro, un rock and rollero, ¿ya? Y durante la entrevista él se iba sacando el vestuario. Era la performance de desnudarse, de decir entonces una gran verdad. Existen las personas homosexuales, existen hombres que se enamoran de otros hombres. Y entonces enunciaba en esa entrevista de que él era parte de la primera organización homosexual en Chile que se llama Móvil. Y a partir de ese momento entonces yo busqué esa organización para ser parte de esa organización, porque una de las nociones ya era de que yo era homosexual. Resulta que con el tiempo encontré a la organización en el año 91, encontré a la organización y comencé a ser parte de ella. Con el tiempo me di cuenta de que yo tampoco no encajaba en esa organización. Cuando yo ingresé a la organización me daba cuenta de que habían muchos hombres jóvenes que no se les notaba en absoluto que eran homosexuales y que además, gracias, eh, y que además entonces eh, eran hombres homosexuales que pasaban piola, no se les notaban y que además también estaban estudiando. Estaban estudiando en la universidad. Yo había llegado hasta cuarto medio. Ellos estaban estudiando en la universidad, algunos habían egresado, tenían título profesional, incluso estaban trabajando, eran profesionales, ¿ya? Y, eh, y entonces me di cuenta con el tiempo que yo no encajaba mucho porque yo era muy amanerada para esta organización, que era la primera organización homosexual. Con el tiempo se me dijo en la cara, esta organización es para luchar, el Rolando Jiménez, esta organización es una organización homosexual que lucha porque hombres homosexuales ya eh, pudieran tener derecho
y a no caer presos por amar a otros hombres, ¿ya? Y las cosas como tú, ya los afeminados como tú, ensucian esta lucha. Así fue. Bueno, mira, son compañeros, compañeras, son las 8 de la noche. Yo no sé si tenemos otra sesión el viernes, ¿ya? Por lo tanto, entonces yo quisiera dejar hasta aquí el contexto por el cual yo pasé y me construí activista, porque cuando ingresé a la organización móvil, me convertí entonces de a poco en un activista. Quisiera dejar entonces hasta aquí, si tienen preguntas, para luego seguir el viernes con el resto de la historia que tiene más que ver con el activismo y luego la reflexión feminista y la escritura. Entonces, si tienen preguntas, podríamos conversar hasta las 8:20, por ejemplo. Les invito a que si tienen preguntas me las hagan y vamos de alguna manera también conociéndonos más. ¿Quién tiene preguntitas? Si quieren levantar la mano. Hola Claudia. Hola, hola. ¿Con quién Muchas hablo? gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Efectivamente, para mí cuando vi el taller me interesé de inmediato sobre todo por saber más de tu experiencia y te agradezco mucho la generosidad de todo lo que nos has contado y, te escribí por el chat preguntándote cómo podemos obtener tus libros para conocer más de tu poesía. ¿Es directo contigo o en algún lugar? Es directo conmigo porque lo que yo escribo no ha pasado por edición, ¿ya? Y eso significa de que las editoriales no están dispuestas a publicar algo que no tenga esa posibilidad. Yo no quiero que la tenga, no quiero que me editen. Por lo tanto, entonces yo me autopublico y promuevo que también las compañeras de la diversidad sexual también se escriban a sí mismas, ¿ya? Y que de alguna manera resistan a la industria como está instalada, ya llena de filtros y de discriminación, de clasismo, ¿no es cierto?, de racismo, de transfobia también. Entonces, la forma de obtener mis textos son comunicándose conmigo. Mi correo es Claudia Anaís, se juntando a Claudia Anaís 2007 @gmail.com y también estoy en Instagram en Poesía Travesti. Buenísimo. A ver. Claudia Anaís, entonces, ¿es una A o la o A? Claudia Anaís Pegadita 2007 @gmail.com. Ya. Muchas gracias, Claudia. Súper, súper. Ahí nos organizamos y hacemos negocio. ¿Quién más tiene alguna consultita, algún comentario? Como les digo, entonces voy a ser más concreta el día viernes para enfrentar el activismo, las razones de mi activismo, mis reflexiones ahí, sobre todo mis reflexiones feministas y la necesidad y el activismo, que para mí es activismo, el escribir es un activismo. Hola, Camisa Hola, hola. aquí, Mari. Gracias también por todo y quería preguntar dos cositas. Una era si, como, bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que en la otra sesión se van a como profundizar más en torno a la escritura y otros, pero en esta época que nos has relatado hasta ahora, ¿escribías algo? Aunque sea poesía o no, cómo era eso, y también de Gabriela Mistral, a quien también quiero y le estimo mucho, si hay algo de Gabriela que a ti
como en esos años, de algún, no sé, poema o libro o imagen o noción de ella que te haya como atravesado o te haya como sostenido, ¿no? De repente. Yo no entendía mucho lo que escribía la Gabriela Mistral, pero recuerdo mucho haberme fijado en este poema de que todas íbamos a ser reinas. Todas íbamos a ser reinas. Y con el tiempo, ya mayorcita, viejita, llegó una reflexión feminista respecto de ese enunciado, todas íbamos a ser reinas, porque es clave, ¿ya? Eh, es clave desde mi perspectiva porque me ayudó a ver las palabras. Y aquí en esta frase, desde mi perspectiva como activista, la palabra clave es íbamos, ¿ya? Y nos fuimos. Íbamos, tendríamos. Eh, y eso fue como un descubrimiento ya mayor, pero maravilloso, que me hizo entender la poesía, porque justamente lo que yo defiendo es que no soy literal, ¿ya? Que, que en mi caso, las frases, las palabras, las ideas, las imágenes eh, dicen otras cosas, ¿ya? Eh, tengo algo para leerles que se me pasó y que tiene que ver con nuestra biografía, y se los voy a leer ahora inmediatamente antes de que se me acabe la hora. Dice entonces en mi libro Cuerpos para odiar, uno de los primeros textos, dice, porque se cree que lo diferente es grotesco y monstruoso, he sido tan odiada que tengo razones para escribir. Nunca fui una esperanza para nadie. Junto las letras y escribo mediocremente sobre este vacío. Escribo porque no he sido la única. Con mis amigas travesti hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega. Por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, por la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados. Y murieron jóvenes antes de ser felices, murieron sin haber escrito ni una carta de amor. Es una reflexión, la última frase, murieron sin haber escrito ninguna carta de amor, es, eh, es la causa de mi principal resentimiento. ¿Ya? Yo digo es que no puede haber ocurrido violencia más letal para las travestis, ¿ya? El que no se nos haya dado la posibilidad de imaginar escribir cartas de amor, ¿ya? Cuando yo hablo de este tema con mis compañeras travestis, de mi época además, compañeras travestis de 50, 60 años, me decían, pero ¿cómo se te ocurre imaginar que podríamos escribir cartas de amor como un derecho? Me hubieran matado, Claudia, ¿ya? Si algún rufián hubiera recibido una carta de nuestro amor, lo más probable es que nos hubieran descuartizado porque eso no está permitido, ¿ya? Es un insulto, ¿ya? Para un hombre la posibilidad de recibir una carta de amor de un monstruo como nosotras. ¿Ya? Eso me parece cruel. ¿Ya? Eh, entonces ahora con el tiempo lo que pienso es que ahí yo estaba hablando de ciencia ficción travesti feminista. La posibilidad de que sí nosotras escribamos cartas de amor. Me han contado que unas compañeras travesti han hecho eso, han escrito cartas de amor. Me ha llegado la copucha de que ciertas compañeras están haciendo ese ejercicio de conquista. Me parece maravilloso. Pero esto yo lo dije hace como 15 años atrás, lo escribí hace 15 años atrás, porque y tenía que ver con esta reflexión de la profundidad y del impacto de nuestro analfabetismo. ¿Ya? Eh, entonces, es también lo que aprendí de Gabriela Mistral, es que las imágenes y ciertas palabras son clave para entender la poesía y para hacer un poco la poesía que se me ha dado a hacer en realidad. Pero lo vamos a conversar la próxima semana. Yo no me siento poeta, yo escribo
porque siendo activista se me acalló muchas veces y una forma de ser autónoma, ya de no tener ninguna paternidad organizacional, maternidad organizacional, yo hago activismo escribiendo y rescatando esta forma de ver que tenemos las travestis, de esta forma de ver el mundo que tenemos las travestis. Hay una imagen que me ha dicho, me ha contado un académico norteamericano que se llama eh, Joseph Pearce, y me dice, lo que tú haces, Claudia, es devolver la pelota al mundo, porque te han tachado tantas veces de monstruosa, ¿ya? Travesti, pobre, sidosa, eh, que lo que tú haces es decirle al mundo, ¿ya? Desde la monstruosidad, su propia violencia, ¿ya? Esa imagen me parece como interesante, es como algo que yo no había visto y que me aclaró la película. Por eso yo creo que es tan importante eh, la poesía, la escritura, la posible poesía travesti, ya que devuelve un poco cómo nosotras enfrentamos el mundo, cómo lo vemos, cómo lo miramos. Y también eh, rescatar una voz, ¿ya? Es súper importante también el tema de la voz. La voz, la conquista de la voz también es una lucha. Joseph Pearce, así se llama el compañero que es norteamericano y que él enseña y se llevó mi libro Cuerpos para Odiar para compartirlo con en su clase a estudiantes hispanos en Nueva York. Eso, entonces la Gabriela Mistral la vine a entender ya vieja, se me dio la posibilidad de, de estas lecturas, de estas segundas, terceras y cuartas lecturas, que es súper importante para el feminismo, para comprender la violencia, para acercarse a describir la violencia. Ya, lo que yo entonces dije en este poema, que las compañeras travestis se habían muerto sin haber escrito ni una carta de amor, es esa posibilidad, es intentar describir la violencia que significó para nosotras, las travestis, eh, el mundo. El mundo. Escribir, yo siempre en mi educación básica y media supe de compañeras y compañeros que se escribían y se mandaban cartas de amor. ¿Ya? Ese es un dolor que yo nunca pude conquistar. Es un dolor porque es algo, una práctica que yo nunca pude conquistar. ¿Ya? Siempre amé a escondidas, sintiéndome culpable, sintiéndome horrorosa, pensando en que nunca ningún hombre me podría llegar a querer. Ahora no me importa. Ahora me quiero yo misma. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario. Y no sé si logré responder un poco tu inquietud. Permiso, hola a todos. Hola. Bueno, yo quería decir simplemente que sobre esta posibilidad de escritura desde nuestros cuerpos, también creo que es una forma de ponerse creativo frente al resentimiento, de una forma de salir de esa cuestión resentida que carcome y salir igualmente con ira, pero igualmente poder apropiarnos de la palabra. Y me acuerdo de una frase tuya, de un texto que dice, creo que es Vienen por mí, que dice, que habla justamente de esto, de qué podemos hablar las travestis. Y es algo que a mí me quedó muy resonante cuando vos ahora decís que escribís justamente con esta ira e impotencia de no haber podido escribir cartas de amor. Pienso también
eso, qué escribir o qué se nos pide que escribamos y qué queremos escribir, que no es solamente desde el dolor, que no es solamente desde ese mal vivir, que es el lugar en el que hoy nos están poniendo, desde el lugar de salir como a victimizar. Y me parece como eso, más me quedó mucho resonando y también me interesa mucho porque es un texto que yo lo vi en teatro por la Camila Sosa Villada en Córdoba. Y nada, también me interesa un montón saber, igualmente puede ser que sea la próxima semana, no, el viernes, como saber eso, tu acercamiento al teatro y la escena, me interesa un montón. Y gracias. Súper, súper, gracias, Paul. Ay, sí, bueno, esa es una de las últimas preguntas que estoy trabajando sobre qué tenemos que escribir las travestis, y me parece que es una pregunta clave, eh, que podría ayudar a resolver eh, a compañeras que a lo mejor nunca han pensado en escribir, que les podría servir para comenzar. Tengo una compañera que me mandó un texto horroroso de una experiencia sexual con un cliente, que es horrorosa la situación de violencia, pero me parece hermosa, hermosa. No tengo ese texto ahora, pero habla justamente del poto, del gusto por la caca, pero es tan real, es tan poco editable, tan poco publicable, ¿ya? Pero es una de las cosas por las cuales podríamos comenzar a escribir, ¿ya? Justamente, bueno, entonces a partir de esa pregunta hay muchas respuestas que podemos dar, eh, y por lo cual entonces liberarnos de preguntas huevonas, ¿ya? Y comenzar a hacer preguntas clave. Por ejemplo, aquí en Chile me parece muy importante que el activismo travesti comience a hacer preguntas clave, estratégicas, políticas. Y una de las preguntas en las que estoy reflexionando ahora es ¿dónde están los dineros? ¿Ya? Me parece a mí que es una pregunta que podría desvelar cuánto mentiroso y tránsfuga y negociador podríamos descubrir, hablando de esa pregunta: ¿dónde están los dineros? Los dineros a los que me refiero son los dineros que nos pertenecen a todos los chilenos, a todas las chilenas, al dinero que producen todos los recursos naturales de nuestro país, eh, que le están quitando las tierras al pueblo mapuche, a los pueblos originarios, que están acabando el mar, se están apropiando del agua. ¿Qué hacen con todos esos dineros que nos pertenecen a todas las travestis también, pero además también le pertenecen a toda la infancia trans? Como yo menciono en mi biografía, una marca histórica es la precarización de nuestras vidas, ¿ya? Yo pienso si es que hubiera coincidido el interés con los recursos por la infancia, yo hoy podría presentarme como filósofa travesti, y no una simple poeta resentida. Eh, eh, el resentimiento fue la conquista, la expropiación, fue la exclusión, fue la culpa que sembró la iglesia, esa forma atávica de creer en algo superior para hacernos sufrir, y que nos marca en nuestra infancia. Entonces, me parece que eh, podemos hacer ese tipo de reflexiones críticas y expresarlas también en nuestra poesía con ternura, con mucha ternura. Sí, es una deuda pendiente. Bueno, ya son las 8:20, compañeras, compañeros, compañeras. Yo agradezco toda su atención y las invito entonces a reunirnos el próximo viernes a la misma hora, en donde ya podremos estar entrando a la poesía. Yo le puedo leer más texto, eh, y que eso para promover, que escribamos. Abrazo y muchas gracias por estar.
Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Clau. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias. Gracias, gracias. Besos, abrazos.